Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Najarwadi. Es un hecho de que el regreso del Padre es una espada de dos filos en términos de enseñanza calificativa. Puede ser algo maravilloso o algo muy desesperanzador. Todo depende como la manera que nosotros lo estemos esperando. En la infancia, casi todos nosotros hemos conocido la experiencia de practicar alguna travesura o escuchar de nuestras madres la típica expresión: vas a ver cuando llegue tu padre. Si la espera por el regreso de nuestro Padre Celestial es algo placentero en los demás días, no lo será en el día de la desobediencia, pues sabemos las consecuencias que ello ocasionará. La lección inicia correctamente recordándonos la aprensiva espera del pueblo en la espera de la cercanía del atrio en el día de la expiación y con relación a esta imagen a nuestra condición. Al fin y al cabo, proféticamente hablando, estamos viviendo en el tiempo de la expiación, es decir, Yahshua comenzó su fase de sacar los pecados del santuario persona por persona arrepentida a partir del cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Y desde ahí, Yahshua viene investigando cada caso de todo lo que se entregaron a Mashiach, y este juicio no comienza con Abel, sino que comienza con el primero que estaba en la tierra, es decir, con Adán. Y la lógica es que Yahshua tiene que comenzar con el primero que él creó, y el primero que él creó fue Adán, y después viene Eva, y así sucesivamente. Este juicio a los muertos va a pasar a los vivos. Ahora, Yahshua va a dejar el santuario celestial. Pregunto, ¿no debería la solemnidad del antiguo y tipológico día de expiación de los hebreos enseñarnos acerca de la forma en cómo esperar a nuestro Salvador? Durante mucho tiempo, las predicaciones parecían en demasía de la noción del miedo y el terror hacia el regreso del Mashiach. Y aquellos que nacieron antes de los años 80 como yo, sin embargo, es importante mencionar que no solamente la generación pasada, sino que la actual generación es la que necesita la misma dosis de temperancia en anunciar los importantes acontecimientos que pronto ocurrirán en este planeta. De ahí el cuidado de fijar fechas para escapar del extremo del temor que dominó el discurso en los años pasados, 60, 70 y 80. Es muy probable que esta generación se haya refugiado en el otro extremo, que es un extremo peligroso y es una relajación. Hubo hermanos que tomaron la elogiable iniciativa de crear una película, una relativa al gran conflicto y otra, la más reciente, llamada La Última Batalla. Ambas películas tuvieron sus méritos y limitaciones, pero no es la película en sí donde me quiero enfocar en el estudio de esta noche, sino que en la respuesta. Había una respuesta generalizada que se produjo en el público que asistió a estas películas, la película Eventos Finales y la película La Última Batalla. La primera causó en muchas personas, o en un grupo considerable, diría yo, una sensación de interrogante y preocupación con respecto al futuro y a la cercanía de la segunda venida de Yahshua. Muchos jóvenes al terminar la película se preguntaban si habían cometido el pecado contra el Ruach HaKodesh, si tenían tiempo de contraer matrimonio antes del regreso de Mashiach y si valdría la pena terminar la carrera universitaria. Con la segunda película, La Última Batalla, la reacción general fue sencillamente diferente porque no había tanto temor o no había tanta expectativa como la primera, porque los comentarios giraban en frases como «es una buena película» o «las alas del ángel podían haber sido un poquito más realistas porque parecía que eran de plástico». Hace tiempo atrás, en la época de los 60, 70 o 80, cualquier rumor con respecto a la ley dominical pasaba a ser un tema de conversación en la puerta de las iglesias e incluso en las vigilias que periódicamente se hacían. Ahora, esta sensación causada por esta clase de temas parece haber disminuido notablemente. Se habla poco. Quizás la explicación está en un diálogo con un amigo que hace tiempo que no lo veía. Estábamos conversando afuera en la calle con referente al 11 de septiembre y al escenario de Estados Unidos actualmente en la economía. Me dijo, ya no me conmueve esta clase de temas. Pasé toda mi niñez, toda mi juventud creyendo que el Mashiach iba a venir muy pronto. Y cualquier rumor que provenía de los Estados Unidos era un motivo de alboroto en la iglesia. Después todo se deshacía en la nada. Hoy ya estamos vacunados contra esta clase de cosas. Eso fue lo que él me dijo. Le dije, en la Biblia nosotros tenemos una pregunta retórica de Yahshua que se responde a sí mismo, y es: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Si los últimos eventos amenazaron con ocurrir en todo el mundo y la iglesia se despertaba y estos eventos obviamente no indicaban que ese era efectivamente el tiempo del fin, ahora dichos acontecimientos están más inminentes entonces. Pero las personas no se sienten tan conmovidas. Ese cuadro corresponde mejor a la pregunta hecha por el Mashiach: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?
Con relación al temor, debemos recordar que la Biblia nos habla muchas veces de temer a Yahweh. Además, se puede escribir un tratado completo en la teología del miedo, y la diferencia entre temer y tener miedo puede ser muy interesante al describir estas diferencias entre un sentimiento que es cauteloso y enfermizo, pero que no viene de la palabra de Yahweh. El hebreo, que es el idioma con el que se escribió mayormente el Antiguo Testamento, tiene varias expresiones para la palabra temor. La palabra temor en el Antiguo Testamento en hebreo es yaré, y la palabra yaré significa admiración, también significa espanto, temor, perplejidad, miedo. Y cito algunos pasajes en los que aparece la palabra yaré, que se traduce como temor. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11, que dice: ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La palabra terrible en hebreo es yaré. Otro pasaje, Deuteronomio 5:5, dice: Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declarar la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. La palabra temor de ese pasaje es yaré. El otro pasaje se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 15, que dice: Y el haber venido yo ahora para decir esto al rey mi Adón es porque el pueblo me atemorizó. La palabra ahí es yaré. Y sigue diciendo: Y tu sierva dijo: hablaré ahora, quizás él hará lo que su sierva diga. Hay un pasaje especial, es el Salmo 119, 120, cuya traducción literal es en hebreo: mi carne siente escalofríos, se estremece el temor. La palabra temor ahí es pacat, que es terror. Ante ti y de tus juicios tengo miedo. La palabra miedo ahí es yaret. Pero lo interesante de este texto es que esta sensación, aunque es legítima e intencionada de parte del Eterno, sea aliviada luego en el creyente con la proximidad del amor divino que está suavizando la sensación del temor. Entonces, el miedo pasa a ser respeto, reverencia. Vamos a ver dos ejemplos. El Salmo 112, versículo 1, que dice: Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra teme es el verbo yaret. Otra palabra, Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga más 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Yahweh, los que temen ante su presencia. La palabra temen es yaret en hebreo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este verbo temer, que es un sinónimo de obediencia al Eterno, antes que estar temblando de terror y de preocupación. Ahora, hay un pasaje en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que habla el rabino Shaul, que contradice la explicación que yo acabo de dar con relación a la palabra temor, que es yaret en hebreo. Y se encuentra en la carta de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor en griego es phobos, de ahí viene la palabra fobia. El rabino Shaul está motivando a desarrollar nuestra salvación con temor y temblor. Pero dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:18, en el amor no hay temor, o sea, no hay focos, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, el fobo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es a saber en Yahweh, que es amor. Ahora, en este pasaje, el apóstol nos está sugiriendo que descartemos el sentimiento de miedo para que podamos ser perfeccionados en el amor, que es a saber en Yahweh, que Él es amor. Y en rigor, hay una contradicción que es aparente, pero el equilibrio está resolviendo el problema, que es imposible acercarse a que alguien con tanto poder como el Creador, si nosotros podamos perder el habla. No hay ninguna forma, no hay nadie que no haya estado en la presencia del Eterno, porque las piernas tiemblan, ya que su grandeza es una luz increíble, enceguecedora. Por otra parte, no hay una forma de ignorar el cariño de Yahweh, el amor de Yahweh, la voluntad que Él hace, y es lo que nosotros tenemos que hacer, es correr hacia Él, a
a pesar de la profundidad desconocida de su grandiosidad como creador omnipotente. Los padres que tienen una buena relación con sus hijos tienen muchas experiencias hermosas que contar. En cierta ocasión, un hermano contaba que fue sorprendido por su hijita de 4 años cuando estaba en una piscina. Él estaba en la parte más profunda y ella, que no sabía nadar bien, se encontraba en la parte de menor profundidad. Al poco tiempo, ella le dijo: papá, tengo miedo, quiero ir donde tú estás. Y el padre encontró muy graciosa su ingenuidad y le respondió: hijita, es más hondo aquí donde yo estoy. Y ella contestó: no importa, papá, quiero ir donde tú estás. Está bien, dijo el padre, ven hasta aquí que yo te voy a tomar. Inmediatamente ella comenzó a nadar como perrito, atravesó toda la piscina hasta donde estaba su padre, y al llegar cerca de su padre, el pánico, el temor se transformó en alivio y en seguridad. Ella estaba junto a su padre y no necesitaba sentir temor a la profundidad de la piscina o la pileta, como le llaman en algunas partes. ¿Y qué decir en relación al juicio final? Una señora cuenta que en cierta ocasión su hijo de 5 años hace algo que ella consideró que estaba muy mal y sintió que tenía que hacerlo saber a través de un castigo. Le ordenó al niño que fuera hasta el final del patio y trajera una vara de algún tipo de árbol para que ella lo pudiera castigar. El niño de 5 años permaneció mucho tiempo fuera de la casa, y cuando volvió estaba llorando y le dijo a su madre: mami, no pude encontrar una vara, pero encontré una piedra para que tú me puedas pegar. Inmediatamente la madre comprendió cómo la situación es entendida por un niño. Si mi madre quiere pegarme, no importa cómo o con qué, ella puede hacerlo hasta con una piedra. Lo que más le dolía a ese niño era haberla decepcionado. Eso fue lo que más le dolía al pequeño. Hermanos oyentes, para el creyente verdadero, el castigo no está en ser amenazado con un lago de fuego, con el infierno, con las plagas del apocalipsis. El castigo está en incurrir en el riesgo de decepcionar y herir a alguien a quien nosotros amamos mucho. Analicemos bien esta comparación. Un joven puede tener miedo de que un pandillero lo asalte con alguna navaja, con alguna arma de fuego, pidiendo que le entregue su billetera, pues él necesita su dinero para comprar la droga. El joven le daría su billetera porque tiene miedo de él, pero no porque respete a ese delincuente. Si pudiera, lo mataría en el mismo momento. Pero este mismo joven llega a su casa y su padre tiene alguna enfermedad, un cáncer que lo está consumiendo, pero él, como ama a su padre, lo ve sufriendo y el padre le pide dinero para poder comprar el medicamento que le mitigue el dolor. El hijo, preocupado por su padre, vacía su billetera completamente sin dudarlo y le entrega a su padre todo el dinero que él necesita con tal de mitigar el dolor que él está sintiendo, porque lo ama mucho. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? Notemos que el padre no tenía ninguna manera de obligar físicamente al hijo o quitar el dinero a la fuerza como el pandillero, sino que el temor que tenía el joven era en relación al respeto a su padre y no a un chantaje. Hermanos, han pasado muchos siglos de la promesa de que Yahshua hiciera a su pueblo en ese monte de los olivos que está escrita en Mateo 24 del 3 al 31. He aquí, vengo pronto. Con toda esta demora, la impresión que se tiene es que él nunca va a cumplir su promesa o que la esperanza de que él regrese no pasará de ser una fantasía infantil. Pero esto no es verdad. La Biblia dejó registrada bien clara de que se producirá una larga espera antes de que Yahshua venga por segunda vez. Después de haber recibido la visión del juicio final, el profeta Habacuc escribe en el libro de Habacuc 2:3 lo siguiente: porque la visión es para el tiempo final, llegará a su fin y no fallará, aunque se tarde, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. El apóstol Pedro, antes de morir, también le dejó a todo el pueblo una carta en la cual escribió en 2 de Pedro 3:4 lo siguiente: y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, de la venida de Mashiach. Desde que los padres murieron, todas las cosas siguen como desde el principio de la creación. O sea, tenemos mucho tiempo esperando a Yahshua y los que lo esperan mueren y otros vienen. En la Biblia, Yahshua dijo muchas veces que vendría en breve, pero han pasado más de 2000 años y esto no es algo tan breve. ¿No se habrá equivocado en la fecha? ¿No se habrá equivocado en las promesas de volver a la tierra? Claro que no, hermano. Para iniciar esta conversación, la tónica del discurso de Yahshua acerca de su regreso era que nadie podía saber el día o cuándo iba a ocurrir, ni el día ni la hora.
Cuando él lo profetizó, la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, él dijo: os aseguro que no pesará esta generación sin que todo esto suceda. Pero no obstante, entre tanto, sin embargo, aun que son adverbios de tiempo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mateo capítulo 24, versículo 34 y versículo 36. Jerusalén sería destruida en los tiempos de aquella generación, y así sucedió, hermano. 4 décadas después de que Yahshua había dicho esto, los romanos se reunieron y cercaron la ciudad y la quemaron completamente, incluyendo al templo. Pero el día del juicio final nadie sabría cuándo ocurriría. Ahora usted se estará preguntando, ¿y qué en cuanto a la promesa de su brevedad en venir? ¿Qué hacemos con la cita bíblica del apóstol Juan que dice en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 10 al 12, que dice: y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando leamos un versículo de la Biblia, hay que leer el contexto y no solo el pasaje aislado. Pregunto, ¿de qué estaba hablando el apóstol Juan en ese contexto, en lo que está hablando ahí? Él está hablando de que el tiempo estaba cerca. Y pregunto, ¿cuál era ese tiempo? El tiempo cuando terminaría el juicio investigador que comenzó al finalizar la profecía de Daniel 8:14, los 2300 días, y cuya sentencia final, el cierre de la gracia, está en el versículo 12 de Apocalipsis 22, que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí el apóstol Juan está hablando del destino de cada caso. Pregunto, entonces, ¿qué vendría inmediatamente después de la sentencia del versículo 11? El versículo 12 nos contesta: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y pregunto, ¿por qué vendría pronto? Porque entre el fin del juicio investigador y la segunda venida de Mashiach será un periodo muy breve. De ahí que la palabra pronto que aparece en la Biblia con relación a la segunda venida, o la frase he aquí vengo en breve, hay que tomar en el contexto correspondiente. Por eso Yahshua no mintió, ni Juan tampoco, cuando dijo he aquí vengo pronto o he aquí vengo en breve. El maestro lo dejó bien clara la idea de que debemos estar preparados para encontrarnos como si él viniera hoy, porque hasta nos podría sorprender la muerte en cualquier momento. Y el tiempo se detiene para los que están muertos. En 1 Corintios capítulo 15, 52 dice Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta el shofar, y los muertos en Mashiach serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La palabra momento que usa Pablo ahí en 1 Corintios 15, 52, o sea, en un momento, esa palabra momento que usa ahí en griego es átomos. Y el valor con relación del tiempo de un átomo equivale a un 12% de un segundo. Te lo repito una vez más, la palabra átomo, que se traduce como momento o en un momento en 1 Corintios 15, 52, su valor con relación al tiempo equivale a un 12% de un segundo. Es decir, para los muertos en Mashiach no importa el tiempo que hayan pasado o haya transcurrido, ya sea un día o 6000 años. Para ellos, la resurrección será de un 12% de un segundo entre su muerte y su resurrección, aunque hayan transcurrido más de 6000 años. Por otro lado, mientras Yahshua viene, nosotros debemos de trabajar en la comunidad y en nuestra propia vida como si Él fuera a demorarse en venir un poco más. ¿Y saben por qué? Porque hay personas que, teniendo en cuenta la promesa de que Yahshua regresa, creen que los seguidores del Mashiach no tienen nada que hacer en el mundo a no ser de esperar el regreso de Mashiach. Piensan que las preocupaciones políticas, los programas para combatir el hambre, la pobreza, la toma de conciencia política y social son cosas que no merecen el más mínimo interés. Pues solo el regreso de Yahshua es lo importante y cómo regirá el mundo. Pero también hay fanáticos que no les importa lo que le pase a su país. No participan de ninguna sociedad de beneficencia, ni se casan. O si son casados, no permiten que sus hijos estudien, porque Yahshua vendrá pronto
Y como viene pronto, no hay tiempo para terminar los estudios o para hacer una carrera profesional universitaria. Algunos argumentan lo siguiente: la Biblia dice que cuando Yahshua regrese, el mundo estaría en caos. Entonces, si nosotros mejorar la sociedad, estaríamos yendo en contra de la palabra y las profecías de la palabra de Yahweh. Las personas que actúan así, desgraciadamente, hermanos, no han entendido, no han comprendido la orientación del Maestro. En una de sus parábolas acerca de la segunda venida, Yahshua pregunta en Mateo capítulo 24 del 45 al 47 lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua? Que trabajemos mientras tanto Él viene. Demos alimento a la familia nuestra entre tanto Él viene. Estudiemos y estudiemos en las universidades conscientes de que Yahshua viene pronto. Casémonos conscientes de que Yahshua viene pronto. No es de Yahweh de que su pueblo lo espere en forma ociosa. Hay que trabajar por las almas. Hay que trabajar por los vecinos, por los compañeros de trabajo o los compañeros de estudio. Con los enemigos hay que trabajar y decir al mundo que si queremos una sociedad mucho mejor, que nos preparemos para el regreso glorioso de Yahshua que pronto volverá. Se cuenta que cierta vez una niña de 6 o 7 años le entregó a un hombre una literatura con esa palabra: Yahshua muy pronto vendrá. Sin el menor sentimiento con la niña, ese adulto le devolvió la literatura, soltando una irritante carcajada y diciéndole en son de burla: ah, sí, quiere decir que Yahshua está por venir. Oye, muchachita, cuando él venga, dile que le dejé un abrazo, si es que realmente viene. Con simplicidad la niña contestó: si Yahshua va a aceptar el abrazo de usted, no lo sé. Pero ahora recuerdo que el apóstol Pedro dijo que vendrían hombres como usted, burlándose de la promesa de Yahshua. Ellos serán quemados y vendrán a ser cenizas en el día del juicio final. Deberá disculparme, Señor, pero creo que usted tiene un problema muy grande que resolver con el Eterno. Y según la Biblia, el regreso de Yahshua es un evento que involucrará a todos los sentimientos al mismo tiempo. Para aquellos que están en paz con el Eterno y obedecen su palabra, por amor, será un momento de gozo y mucha expectativa. Aquel que está por venir no va a ser un extraño ni un exterminador. Él es su Salvador y vendrá a buscarnos para que tú y yo vivamos en su reino eterno. Ahora, por otro lado, hay una gran multitud que no demuestra ni la más mínimo interés de estar con el Maestro. Estas personas ya rechazaron su gracia, rechazaron la oportunidad de entregarse por completo a Él y cerraron sus mentes a la evidencia de su palabra profética. Estas personas, según el libro de Apocalipsis, pedirán en aquel día que caigan los montes y las piedras encima de ellos y los libres de la visión que están viendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Hermanos, la gente no se imagina cómo vendrá el Mashiach, pero dice la Biblia que vendrá con toda la gloria del Padre y toda la gloria de los ángeles. Un ángel tiene acomodado en su cuerpo la energía del sol más grande del universo. O sea, si los guardias cayeron muertos cuando Yahshua resucitó y los dos ángeles que estaban con gloria moviendo la tumba, moviendo la piedra y levantando al Eterno y conduciéndolo a su Padre Celestial, ellos cayeron como muertos, no murieron por la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque cada ángel hay millones y millones de voltios y de vatios de luminiscencia acumulado en su cuerpo. ¿Cuánto más el Eterno, el Creador, cuando venga en la gloria de su Padre, con los millones y millones de ángeles, todos cargados con quintillones de voltios de luminiscencia en su cuerpo? ¿Usted ha pensado esto? Va a ser un día terrible. El cielo entero se va a vaciar de ángeles, según Apocalipsis 8, para acompañar a Mashiach en gloria. Y Yahshua no vendrá solamente con los ángeles, vendrá con la gloria del Padre y también vendrá con el Ruach. Van a venir a darle la bienvenida a su pueblo, que sufrió por más de 6.000 años en la tierra, y para poder soportar esa refulgencia de su divinidad y la refulgencia de los ángeles,
Se necesita un cuerpo nuevo, un cuerpo restaurado, un cuerpo de gloria. Y para que nosotros podamos soportar su venida sin morir, tendremos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos al final shofar, a la final trompeta. Gloria sea al Padre, hermanos, porque Él nos va a preparar para contemplar su rostro en su hermosura y gozarnos con Él 1000 años en el cielo. Y toda una eternidad en una tierra que no tendrá fin, ni habrá tampoco un momento de silencio, tampoco habrá momentos en los cuales los redimidos serán todos salvos. El cansancio no va a existir, porque no va a existir más el pecado, y viviremos y viajaremos y nos iremos a los lugares más lejos del universo. Este es el mensaje que proclamamos: teme a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y créalo, hermano, el Adón viene pronto, tan pronto como los días que nos quedan de vida en esta tierra. Si hoy día nosotros muriéramos en un accidente, entre la muerte y la segunda venida de Mashiach transcurrirá 20 años. Pero cuando Yahshua venga en gloria, va a ser un 12% de un segundo, porque el tiempo se para, se detiene. Para el que está muerto, no sabe nada, está en un estado de inconsciencia. Hermanos, cuán solemne es vivir. Cada seguidor del Mashiach tiene que prepararse para vivir y no meterse en las cuevas, en las montañas, porque no se preparó. Que podamos decir ese día: he aquí nuestro Adón, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está mi vida? Si la guadaña de la muerte tocara la puerta de la casa hoy día, ¿estás tú preparado? Algunos textos que son difíciles de enseñar: por qué la gente ha puesto fecha y cómo vendrá Mashiach. Y si realmente hay alguna garantía en los escritos de la palabra de Yahweh de creer que realmente Yahshua viene pronto. Debido a que la muerte y la resurrección de Yahshua garantizan una victoria final, los autores del Nuevo Testamento declaran que estamos viviendo en el fin de los tiempos, según Hebreos 1:2, que dice: en estos últimos días Yahweh nos ha hablado a través de su Hijo. Y en 1 Corintios 10:11 y Santiago 5:3 y en 1 Pedro 1:20 nos dice claramente de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora usted dirá: pero hace 2000 años. Las declaraciones de que estamos viviendo en el tiempo del fin y aparecen en el Antiguo Testamento, pero mayormente me voy a basar en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, ha llevado a algunos eruditos a creer que la segunda venida del Mashiach no va a ocurrir literalmente, o sea, físicamente, tangiblemente, sino que lo va a hacer por medio de la presencia de su espíritu, de su ruach dentro de la iglesia. Eso es lo que sostienen algunas personas. De ser así, se realizaría por medio de la victoria de los principios morales del cristianismo. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero la resurrección de Yahshua introduce una nueva era, llamada los postreros días, en Hechos 2:17 y en Hebreos 1:2. El fin se ha acercado porque Yahshua ha puesto en marcha el último periodo de la historia. El tiempo ya no significa demora, sino anticipación, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Viaja hacia adelante a la gloriosa explosión de la parusía, cuando Yahshua, a través del apóstol Shaul, nos dice en el libro de Romanos capítulo 13 y versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12: la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Por tanto, el creyente puede esperar con confianza ser admitido en las moradas celestiales, las cuales han sido prometidas cuando Yahshua dijo: no se turbe vuestro corazón, crees en Yahweh, cree también en mí. Aunque esa traducción a mí no me gusta, porque en el original griego debe traducirse: no se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creéis también en mí. No creed, sino creéis también en mí, porque aquí Yahshua se está comparando en igualdad divina al Padre y dice: no se perturbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creéis también en mí. El pisteute en griego: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues, en griego dice: porque yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere. En griego dice: y cuando me fuere. Ahí en griego dice: yo estoy viniendo otra vez, en un presente futurista, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tan seguro como si estuviera realizando el acontecimiento en ese mismo momento. Él dijo: estoy viniendo otra vez, lo dijo en presente, estoy viniendo otra vez, diciendo: no se turben, porque yo estoy viniendo otra vez. O sea, diciendo: es seguro que voy a regresar en las nubes de los cielos. Por esta razón, Yahshua, que es un ser que no mintió porque no conoció pecado, y la mentira es pecado, pero si Yahweh no miente, como lo dice su palabra, entonces Yahshua no pudo haber mentido cuando dijo: vendré otra vez.
Esta promesa Yahshua la hizo en el aposento alto, poco antes de morir. De este modo, hermanos, el Nuevo Testamento puede afirmar en una cadena de pensamientos lógica y coherente que la segunda venida de Mashiach será personal, tangible. Los evangelios insisten en que el glorificado se apareció a los discípulos después de la resurrección. Yahshua mismo se presentó ante ellos según Marcos 16, versículo 9, y Lucas 24, del 25 al 43. Invitó a Tomás, que estaba dudando, en Juan 20, 26 y 27. Yahshua fue alzado a la gloria después de haberles probado a todos sus discípulos durante 40 días que él estaba realmente vivo, según el libro de Hechos, versículo 1, 3. Dos ángeles le dijeron a los discípulos, desconcertados por esta nueva separación, este mismo Adón, el Mashiach, volvería de la misma forma que había ido al cielo, según el libro de Hechos 1:11. El Hijo del Hombre se había ido en una nube y volvería en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, de acuerdo a su promesa en Mateo 26:64, Marcos 13:26 y Apocalipsis 1:7, entre otros textos. Ahora, según el apóstol Pablo, el Adón mismo descenderá del cielo, primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. El Adón, quien es nuestra vida, aparecerá, según Colosenses 3, versículo 4, para darnos la corona de justicia que menciona el rabino Shaul en la segunda carta de Timoteo 4:8. Estamos esperando que Yahshua, el Hijo del Hombre, sea levantado de los muertos por su Padre y descienda del cielo, según primera de Tesalonicenses, versículo 1 y 10. Y es que una vez Él se ofreció a sí mismo para llevar los pecados de muchos, traerá también salvación a todos los redimidos, esos que esperan su venida, según Hebreos, versículo 9-28. La segunda venida del Mashiach es algo personal y también tiene que ser visible. Los términos que usa el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, para describir su regreso son Apocalipsis, Epifanía y Parusía, tres palabras griegas que testifican de lo mismo que el propio Adón, el propio Mashiach, anunció. Todas las naciones de la tierra lo verán, según Mateo 24:13. Y Juan es mucho más específico porque dice en el libro de Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. Su regreso va a ser acompañado de señales cósmicas y prodigios increíbles, los cuales no podrán ser pasados por alto, según Lucas 21, versículo 25 al 27, que nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra va a haber angustia de las naciones por el sonido del mar y de las olas, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y agrega, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, serán sacudidas, movidas de sus cielos. Y las virtudes son el sol, la luna y las estrellas. Imagínense, hermanos, que dentro de la tierra plana, dentro de la cúpula, el sol y la luna sean movidos de su estación, de su lugar. Tiene que haber acontecido algo extraordinario o que esté por acontecer que esto suceda. Los chinos están fabricando un colisionador de hadrones gigantesco. Puede que sea esto. Pero estas cosas van a ser antes de que el Mashiach venga por segunda vez en gloria. Yahshua advirtió a sus discípulos de los falsos profetas que les harían creer que la segunda venida sería algo oculto, velado, misterioso, siendo que será visible desde todo el punto de vista de la tierra plana. Y todo el mundo verá ese destello como el relámpago que rasga las nubes, como Mateo 24, 26, 27, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este texto sería imposible en una tierra bola, en una tierra globo, y este Hijo de Hombre se está refiriendo al que se paseó con los 3 hebreos en Daniel 7:13, que aparece en el juicio, y también cuando en el libro de Daniel los 3 hebreos son echados y aparece uno como Hijo de Hombre paseándose entre ellos. Esto se encuentra en el mismo libro de Daniel en el capítulo 3, donde nos dice que aparece un cuarto semejante al Hijo de los dioses. La traducción es incorrecta porque en hebreo dice semejante al Hijo de Elohim, refiriéndose a Mashiach. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 25. Elohim, en arameo, Elahim. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 13, mirando yo la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre, y llegó hasta el anciano de grande edad, e le hicieron llegar
delante de él y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno que no será transitorio y su reino no se corromperá. ¿A qué se está refiriendo? Al juicio donde el anciano de grande edad es el Padre. Podemos ver al Hijo del Hombre que Yahshua se lo aplica a sí mismo y aparece 40 veces en los evangelios. Y dice que cuando termine su ministerio en el versículo 14, se le ha entregado señorío, gloria y reino, o sea, el juicio investigador o juicio preadvenimiento que se está efectuando en los cielos en el Shamaín delante del anciano de día, en el cual Yahweh no es anciano, sino que es una representación pictórica de sabiduría. Antiguamente, la gente prestaba atención a la ancianidad como un símbolo de sabiduría, y de cierto la experiencia no se improvisa, y pintan a Yahweh como un anciano, pero Yahweh no envejece. Hermanos, ese Hijo de Hombre, que es Yahshua, se aplicó a sí mismo, que aparece alrededor de 40 veces en los evangelios, no es otro sino que Yahshua el Mashiach, el Hijo de Yahweh. Hermanos, Yahshua viene para manifestar su gloria, según el libro de Tito 2:13, para ser admirado por sus santos, según Tesalonicenses 1:10. Aparecerá en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen a Yahweh. Conocer significa tener una relación, tener una íntima relación con Él. No es conocer en el sentido de saber algo, sino que el verbo que se usa ahí, conocer, se está refiriendo a la experiencia personal, de hablar con una persona como un amigo íntimo. Entonces, nos dice aquí, en la segunda carta a las Tesalónicas, dice el apóstol Pablo que va a aparecer en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocen a Yahweh. El capítulo 1 y el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón con los ángeles de su potencia. Atención, en llamas de fuego para dar el pago, o sea, la retribución a los que no conocieron a Yahweh. ¿Quiénes no conocieron a Yahweh? A los que no obedecieron el evangelio de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, los cuales van a ser castigados en una eterna perdición por la presencia del Adón y por la gloria de su potencia. Cualquier intento de reducir la segunda venida de Mashiach a un acontecimiento invisible y misterioso es contrario en todo el sentido del Nuevo Testamento. La venida de Yahshua va a ser público. Todo ojo le verá, y no con el ojo de la fe. Eso está hablando del ojo físico. Y para que ustedes puedan tomar una nota, en el Antiguo Testamento se menciona la segunda venida de Yahshua 1845 veces. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en la renovación del pacto, se menciona 318 veces la segunda venida de Yahshua el Mashiach. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que hay 27 libros, o son 27 libros, de los 27, 23 hablan de la segunda venida del Salvador. Es decir, la verdad cardinal en la escritura desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, es la muerte de Mashiach y la restauración del reino mediante la segunda venida en gloria a buscar a todos sus redimidos. Por eso no tengo la menor duda, hermano, de que Yahshua va a volver, y nos ha dejado una relación de datos, de señales que nos indican claramente cuán cerca debemos de estar esperando el regreso de Mashiach. Por eso, cuando un rey, antes de entrar a la ciudad conquistada, había una fanfarria donde los generales del ejército del rey, el conquistador, con platillos, con tambores, con trompetas, anunciaba la entrada triunfal del rey a la ciudad que había sido conquistada. Cuando la Roma imperial conquistaba las naciones, especialmente de Europa y del Asia Menor, los generales desfilaban ante el César, presentando a los prisioneros, a los reyes capturados como esclavos e engrillados. Él los exhibía. ¿Y sabes cómo los exhibía? Los exhibía delante del César vestidos de blanco, y toda la multitud de los romanos que iban a presenciar ese desfile se vestían de blanco. Y por eso, al vestirse de blanco, había una pasarela humana donde de ambos lados habían romanos vestidos de blanco, incluyendo César se vestía de blanco con su corona, y ahí pasaban los generales en sus caballos y en sus carrozas, y detrás venían los reyes conquistados. Pero antes de eso, antes de entrar, venían los trompetistas, y los músicos venían tocando címbalos y trompetas, tambores, diciendo: se acerca el rey conquistador. Pues así mismo, hermano, va a ser con Yahshua. Cuando Mashiach regrese, va a venir con una cantidad de ángeles impresionante. No va a quedar ningún ángel en el cielo ese día cuando Mashiach regrese, porque el libro de Apocalipsis
Apocalipsis 8.1 dice que hubo un silencio por casi media hora en el cielo. Y si usted traduce la media hora, la casi media hora, dice como un día en profecía es igual a un año, y un año bíblico son 360 días, ve que un día tiene 24 horas, coge los 365 días de un año profético y entre 24 le da a cada hora 15 días. Pero como dice casi media hora en el griego, entonces Yahshua se tomará para venir a la tierra 7 días, según el libro de Apocalipsis 8.1. No estoy diciendo, hermano, que él viene en 7 días, sino que cuando él venga en gloria, se va a tomar 7 días, según el libro de Apocalipsis 8.1. Durante 7 días, nosotros ascendimos a la santa ciudad. ¿Qué significa esto? Que Yahshua se va a tomar 7 días para bajar a la tierra a buscar a su pueblo y tomará 7 días para regresar con él a su pueblo, al lugar donde nos espera, esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Por eso, la segunda venida de Mashiach va a ser algo público, algo tan público como cuando llegaban los antiguos reyes, y por eso es que en Apocalipsis capítulo 7, Juan dice en el versículo 9 que él ve a una multitud vestida de blanco, con palmas en las manos. ¿Por qué Juan ve esto? Porque Juan conocía a la Roma imperial, y Juan el teólogo sabía que así los romanos recibían a los conquistados, y el pueblo victorioso con palmas en las manos saludaba a los conquistadores, y detrás de ellos venían amarrados con cadenas, con sogas, los vencidos, entre ellos el principal, que era el rey. Pues esto mismo quiere decir Apocalipsis capítulo 20, que dice que Satanás será atado con cadena, refiriéndose a esta escena literal que acontecía en los pueblos antiguos, incluyendo en este caso a Roma, que es cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en el periodo de auge del Imperio Romano. Y cuando ve a esta multitud vestida de blanco, lo está comparando con la multitud vestida de blanco que estaba en Roma en el desfile para recibir a los vencedores, con palmas en las manos. Entonces, Juan escribe tomando esa ilustración bajo inspiración divina, Apocalipsis capítulo 7, diciendo a la gran multitud que no se puede contar de toda lengua, linajes y pueblo que estaban en presencia del Cordero vestido de ropas blancas, porque así se hacía antes, cuando los romanos conquistaban a las naciones, los traían engrillados, traía atados a los reyes vencidos ante el César, como va a suceder al final cuando Satanás se ha apacentado sin cadenas, porque cuando Yahshua venga lo va a encadenar por 1000 años, pero después él va a quedar desatado de esas cadenas, una cadena de circunstancia, y luego cuando intente tomar la ciudad ahí mismo, se va a levantar el trono de Yahweh sobre los muros de la santa ciudad, y entonces Satanás se le exhibe todos los daños que ha cometido al universo y especialmente a nuestro planeta y al hijo de Yahweh y a los hijos del Adón. Y entonces descenderá fuego del cielo. Ahora no me digan que este fuego es simbólico, porque el lago de fuego y azufre, al final de la historia, va a ser este planeta, según segunda de Pedro 3.9, este planeta se va a derretir completamente, como una tierra líquida. Ese es el lago de fuego de Satanás, y va a ser echado con la bestia y el falso profeta, y la tierra líquida, no un infierno debajo de la tierra, sino que esta misma tierra va a ser licuada para que se purifique todo, y no se vuelva a repetir la rebelión. Por esto, no hay nada en la Biblia que indique que la segunda venida de Mashiach va a ser algo secreto. Y lo repito, el centro de la Biblia, lo que más se menciona en la Biblia en el aspecto escatológico, o sea, a los eventos finales, es que en el Antiguo Testamento la segunda venida de Mashiach se menciona 1845 veces, y en el Nuevo Testamento se menciona 318 veces, y de los 27 libros del Nuevo Testamento del Brit Hadashah, de la renovación del pacto, 23 dicen que Yahshua viene otra vez. Entonces, por esta razón, yo no tengo duda alguna, hermano. Por eso, cuando Yahshua se promete a Adán, Génesis 3.15, con la simiente, Yahshua a través de la simiente de Adán, de la simiente de los patriarcas santos, a través de los reyes, a través de los profetas de Yahweh, a través del último profeta antes de Mashiach, que fue Juan el Bautista, y luego el máximo profeta de todos, que fue Mashiach, y luego que Yahshua asciende, muere y resucita por amor del Padre, promete a su pueblo y la prepara porque él vendrá otra vez. Hermanos, Yahshua no habla mentira, aunque a ti te parezca que demora mucho. No es así, hermano. Yahweh es muy sabio para equivocarse, pero lo que sucede es que Yahshua le dijo a los discípulos, no los engañó, les dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y la palabra mundo, orcumene, que significa mundo habitado, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿qué está diciendo Yahshua ahí? No es aquí en Israel que voy a terminar la obra. Este evangelio va a ser predicado en el mundo entero, y en el tiempo de Yahshua no se había predicado en el mundo entero, solamente se predicó en Israel, y una que otra nación conoció acerca del Adón, pero cuando Yahshua derrama su ruach, su espíritu, después de que ascienda los Shamaín al cielo en el aposento alto, fue que se inauguró la era del Mashiach.
y un día se convirtieron 3.000 personas, y los 12 apóstoles se diseminaron en el mundo, entre ellos el más prolijo de todos, el que era de reserva, el más prolijo, que fue el rabino Shaul. 14 epístolas escribió el rabino Shaul, el apóstol Pablo, y él predicó al mundo entero conocido. No había venido a América, había predicado de Europa y al Asia Menor, no había ido a la India, no había ido a Pakistán, no había ido a África. El mundo conocido en ese tiempo era Europa, desde España hasta el Asia Menor, hablando de Turquía, Damasco. Ahora, este evangelio, para que nosotros sepamos, nuestra misión es predicar este evangelio viviéndolo por preceptos y ejemplos, enseñando a los demás cuán cerca está la venida de Mashiach, porque él tiene que terminar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y a quién se lo encomendó? A su pueblo, para terminar este evangelio, dado a conocer. Por eso que ustedes ven hoy en día campañas en canales de televisión, en la radio, en internet, con folletos, transmitiendo el evangelio por todo el mundo, porque hay un blanco en la obra de Yahweh, que es predicar la palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, hermanos, nosotros estamos muy comprometidos en enseñar esta palabra a través de los medios de comunicación. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos económicos en poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Y tú has sido parte importante, hermano, de la difusión de estos mensajes. Yo te agradezco sinceramente que tú los hayas compartido, porque mucha gente todavía no puede conocer acerca de las verdades del Mashiach, no puede conocer la restauración de los nombres, no puede conocer acerca de la alimentación, porque esta verdad todavía no ha llegado a todo el mundo. Ahora mismo, las buenas nuevas de salvación se están predicando por internet en múltiples idiomas al mundo entero. Lo que pasa, hermano, es que nosotros estamos mirando y estamos fijándonos en detallitos. Así como hay personas que estamos tratando de predicar y llevar adelante la obra, también hay pastores y administradores que quieren que Yahshua venga pronto. Y yo lo creo. El presupuesto que yo recibo es puesto todo a la obra de Yahweh. La mayor parte está destinada a evangelismo. Por eso tú puedes ver tantos audios en el canal. Por eso tú puedes ver tantas personas que están suscritas. Porque se ha estado preparando el pueblo. Y usted en el canal va a encontrar muchos estudios, muchos temas escatológicos, los cuales van a ser de gran bendición para tu vida, para ayudarte a conocer las buenas nuevas de salvación. Y el propósito es apresurar la segunda venida de Yahshua, descrito en el libro de Apocalipsis. Hay un despertar, usted no lo quiere ver, pero hay un despertar, hermano. Hay hermanos que están en una forma tranquila, pero hay otros que están muy activos. Y esos que están muy activos en la obra, duermen poco buscando de Yahweh, porque saben que Yahshua viene. La mayor parte del pueblo de Yahweh están en otras denominaciones. Y al final del fuerte pregón, esos hombres van a venir con nosotros, se van a convertir, van a conocer las verdades y van a pedir el bautismo y se van a bautizar. Y el pueblo va a ser completado, los sellados van a ser completados. Y la cizaña va a salir fuera. Y creo de todo corazón que tan pronto termine de predicar el evangelio por testimonio, por martirio a todos los gentiles, a todas las naciones, vendrá el fin. Esto lo dice Mateo 24, y Yahshua es el dueño de la venida. Hermanos, si la primera venida de Yahshua fue de humillación, la segunda, por el contrario, va a ocurrir en gloria. Yahshua va a venir en las nubes del cielo con poder y gloria, según Mateo 24:30, acompañado de ángeles, según de Tesalonicenses 1:7. Volverá como Rey de Reyes y Señor de todos los señores, Apocalipsis 19:16. Volverá victorioso sobre todos los enemigos, como dice 1 Corintios 15:25. Hermanos, el mundo vive en angustia por la incertidumbre acerca del presente y del futuro. La teología no puede aplacar la intranquilidad reduciendo los eventos finales a la supervivencia después de la muerte. Más allá del fin, la Biblia ha dicho sobre el futuro de la historia, anunciando la segunda venida de Yahshua en gloria. El futuro del seguidor del Mashiach está realzado por la perspectiva gloriosa de la segunda venida de nuestro Salvador, la esperanza de todos los seguidores del Mashiach. El fin de este mundo ya fue anunciado en el Antiguo Testamento y relaciona este fin con la segunda venida de Yahshua. En el libro de Mateo 13, 40 y 41, cuando dice: de manera que como es arrancada la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntará de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad ahí es anomía, que significa lo que se oponen a la Torá de Yahweh, los que son enemigos de la Torá de Yahweh. 42, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Yahshua. Según el libro de Daniel, la piedra cortada del monte reduciría todos los reinos del mundo a la nada. En Daniel 2:44 dice, no hay gobierno grande en este mundo que no sea pulverizado o que no será pulverizado cuando Yahshua venga pronto por segunda vez. De la misma forma que el diluvio aniquiló al mundo antidiluviano, así la segunda venida de Yahshua el Mashiach va a hacer que los cielos pasen con gran estruendo y la tierra va a ser quemada. Según segunda de Pedro 3:10, porque Yahshua desea establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1. Esto tiene que venir y esto tiene que suceder, tiene que acabar la delincuencia, la alta drogadicción, esta alta criminalidad, el adulterio, el engaño, el abuso hacia los recursos naturales. Yahshua tiene que venir porque es el dueño del planeta. Según los reportes, hay inseguridad en todos los países del mundo como nunca lo ha habido. Cada día las cosas se están poniendo peores, porque Pablo dice que antes de que Yahshua venga, las cosas irían de mal en peor. Países seguros ya están siendo afectados con esta inseguridad, con ese alto índice de pastillas, de drogas, con los psicotrópicos, usando ansiolíticos por millones y millones, en pastillas para la depresión, otras enfermedades psicosomáticas o nerviosas. Hermanos, el fin de este mundo, tal como lo conocemos ahora, no es solo un fenómeno mundial, sino que tiene dimensiones cósmicas. El cielo está activo y los ángeles están subiendo y bajando con información, porque la hora del fin, la hora del tiempo del fin está por terminar. El carácter trascendental de la segunda venida de Yahshua el Mashiach está subrayado por su carácter repentino. Hombres y mujeres serán tomados por sorpresa. Yahshua empleó varias metáforas para advertir a los discípulos acerca de estos acontecimientos. Habló del ladrón en la noche, que vendrá como un ladrón en la noche, en Mateo 24. Habló de la esposa y las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Habló del diluvio y del mundo antidiluviano, en Mateo 24, versículo 39, que no sabían que estaban perdidos hasta que el diluvio se los llevó a todos. Y el apóstol Pablo añade a esto la figura de los dolores de parto que le sobrevienen a la mujer encinta en el libro de 1 Tesalonicenses 5:3. Por esta razón, Yahshua exhortó a sus talmidín a velar en Mateo capítulo 25:13 y Mateo 24:42. Él dijo: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensáis. Mateo capítulo 24:44. No se pongan a poner fecha, hermanos, porque nadie sabe el día y la hora, pero sí sabemos que está cercano, está a las puertas, y las figuras empleadas por Yahshua, así empleadas por Pablo, ni siquiera mencionan el tiempo cuando tendrá lugar dicho acontecimiento. El dueño de la casa no sabe cuándo va a venir el ladrón. Las vírgenes no saben cuándo va a llegar el esposo. La mujer se pregunta cuándo comenzarán los dolores de parto. Nadie conoce el momento, hermano, ni siquiera los ángeles. Hermano, el Hijo tampoco, según Marcos 13:32, sino solamente el Padre. Los discípulos no están informados acerca del momento exacto de su venida. Como he visto en países cartelones anunciando que este año, que el próximo se acaba el mundo. Ningún meteoro, hermano, eso no existe. Ninguna profecía maya. Porque lo único que va a suceder en este mundo es la segunda venida de Mashiach en gloria. Sin embargo, el Mashiach, Yahshua, nos ha proporcionado señales para que estemos advertidos, no para hacer un cálculo de su venida. No, hermano, sino para mantener la atención de los discípulos, para mantenerlos despiertos, según la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 6. Nadie sabe si el Señor de la casa vendrá a la medianoche, o al anochecer, o al canto del gallo, o en la mañana. Sin embargo, nadie debe de estar durmiendo cuando llegue repentinamente, según Marcos 13:35-36, que nos dice: y nadie vela durmiendo. Por eso, las que ven novelas es porque no velan. Nadie debe estar durmiendo cuando llegue ese momento, porque vendrá de repente, porque ya ha anunciado su venida a acontecimientos muy significativos, según el libro de Marcos 13, 18 y 29. Por esta razón, queridos suscriptores, para concluir este estudio del día de hoy, entre la primera venida de Mashiach y la segunda se percibirá un contraste extraordinario. Ningún lenguaje humano es capaz de describir las escenas relativas a la segunda venida de Yahshua. Aparecerá con su propia gloria y con la gloria de su Padre y de sus ángeles. Vendrá cubierto con los ropajes de luz que él ha tenido desde los días de la eternidad. Lo acompañarán los malaj, los ángeles. 10,000 veces 10,000 lo escoltarán en su venida. Se va a escuchar el sonido del shofar que llama a los
muertos que duermen en sus tumbas. Hermanos, Yahshua viene, tu puerta está sonando, es la puerta de los toques de Yahshua. Abre tu corazón, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo piensas. Que Yahweh te bendiga. Por favor, considera dejar un like, suscríbete si no estás suscrito a este canal para seguir compartiendo este tipo de información, este tipo de enseñanzas, las cuales sé que son de bendición para tu vida. Déjame un comentario para seguir hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.